días, mi nombre es Laura Giselle Camacho. Buenos días, mi nombre es Jennifer Vita. Buenos días, mi nombre es Joana Izquierdovich. Vamos a hablar sobre el aborto y qué es. El aborto es la terminación de un proceso de gestación de un embrión, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, por muchas causas, ya sea por la situación de la mujer o alguna enfermedad que ella tenga. Esto se da con la muerte y la expulsión del feto antes de los 5 meses, con medicamentos. Después de los 5 meses ya se considera un parto inmaduro, no un aborto. Y si se tiene más de 28 semanas, es un parto prematuro. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de abortos. Entonces, según el momento en que se produce el aborto, se puede dividir en aborto precoz y en aborto tardío. Entonces, el aborto precoz es el que se produce antes de las 12 semanas de gestación. El aborto tardío es el que tiene lugar con 2 o más semanas de gestación. En otra forma de clasificarlo es que hay un aborto retinado cuando el embrión o el feto muere dentro del útero, quedando retinado durante un periodo prolongado de tiempo. También hay un aborto incompleto, es cuando no se eliminan todos los productos de la gestación. También hay un aborto completo, es cuando se eliminan todos los productos de la gestación. Realizamos una encuesta de 10 preguntas donde queríamos conocer las diferentes opiniones y las diferentes perspectivas que tenían las personas frente al tema del aborto. Esta encuesta la aplicamos a 36 personas donde nos compartieron sus opiniones muy diversas y llegamos a diferentes conclusiones. La primera es que las opiniones están muy divididas entre si apoyar el aborto y no apoyar el aborto según sus creencias o su influencia que ellos tengan. Y también llegamos a una segunda conclusión, que es que aunque se conozca qué es el aborto, no se tiene la suficiente información que las personas deberían tener sobre el tema. Esto nos da ejemplo que muchas personas desconocían que en Colombia hay una ley que garantiza la legalización del aborto en los 3 casos fundamentales: en la violación, en la malformación del feto y en peligro hacia la mujer. Muchas personas no conocen este factor ni tampoco los requisitos para presentar y poder ejercer el aborto. 6 cosas que todas deberíamos saber sobre el aborto en Colombia. Primera, el aborto es un derecho. Eso significa, palabras más, palabras menos, que todas las mujeres podemos exigir un aborto en el sistema de salud. Es legal desde el año 2006 y pese a la desinformación que existe, esto es real. El derecho funciona así. En una cita médica, en ese momento en el que te preguntan ¿cuál es el motivo de la consulta? Hay que decirlo. Quiero interrumpir el embarazo. Quiero un aborto. Segundo, cuando alguien tiene una afectación a la salud mental, puede solicitar un aborto en Colombia. Chicas, el embarazo puede generar un riesgo para la salud de la mente. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese estrés, llámese como se llame. Vaya combinada con insomnio, con ideas suicidas o no. El médico tiene la obligación de escucharte y dar trámite a tu solicitud. Tercero, cuando el embarazo es un obstáculo para seguir estudiando, podemos solicitar un aborto por el sistema de salud. Sí, así como lo oyen. La Corte Constitucional ha dicho que el proyecto de vida, eso es estudiar o trabajar o lo que una decida, hace parte de nuestros derechos. Y por tanto, es legalmente permitido solicitar la interrupción del embarazo si sentimos que va en contra de ese proyecto. Recuerden, al médico y en el sistema de salud. El aborto médico es un procedimiento seguro que se puede realizar con medicamentos, no solamente con cirugía. Miren, hay un gran invento para la humanidad. Se llama pastillas para abortar. Hay de 2 tipos: mifepristona, misoprostol. La combinación de esas 2 pastillas tiene una efectividad del 97%. Ahora bien, lo primero que hay que saber es que técnicamente el embarazo dura 40 semanas, porque se rige por el calendario lunar y se cuenta desde el último día del periodo menstrual. Y el número de semanas determina qué procedimiento es mejor, ya que puede ser con las pastillas que les contamos o quirúrgico. Las pastillas están disponibles en Colombia para abortar y se usan hasta la semana 10 y de manera ambulatoria, es decir, en la casa. No requiere hospitalización. Eso sí, hay que consultar al médico para saber cómo usarlas y qué hacer en caso de emergencia. Después de 14 semanas hay que consultar al médico, pues también hay otros procedimientos que son seguros
seguros y efectivos. Es seguro. Además, estos medicamentos están aprobados por las autoridades de salud en Colombia y por la Organización Mundial de la Salud. Otro dato importante es que los abortos que se realizan con medicamentos no generan incapacidad médica. La ley colombiana no tiene límite de semanas para solicitar el aborto. Cuando se trate de abortar, lo importante es hacerlo tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. Quinto, el aborto está cubierto por el sistema de salud y debes recibir la mejor información. Nada de regaños, mentiras o sermones. El aborto no tiene ningún costo adicional. Lo único que hay que saber es que es legal para proteger nuestra salud. Salud mental. Salud como proyecto de vida. Salud en su mejor sentido. Y sale gratis. Es decir, no tiene ningún costo adicional, se paga lo mismo que para cualquier consulta médica o procedimiento. Además, una vez solicitado el aborto, la EPS debe responder en máximo 5 días. No se necesita ninguna autorización judicial ni juntas médicas porque esos son inventos para desanimarte y negar el servicio. Eso sí, hay muchas EPS que incumplen la ley y te ponen peros. En esos casos, hay que ponerse las pilas y se puede presentar una tutela. Si tienes menos de 18 años, también puedes abortar en Colombia. La ley colombiana no establece límite de edad para solicitar un aborto. Puedes ir sola o acompañada por alguien en quien confíes, a tu EPS o hablar directamente con tu médico. Recuerda que, como dice Profamilia, la decisión es solo tuya. Prácticamente nosotras hicimos 3 entrevistas, entonces esas 3 personas nos respondieron y pues las preguntas que les hicimos fueron estas. ¿Cuál es tu posición acerca del aborto? ¿Consideras que la religión influye a la hora de tomar la decisión? ¿Sí o no? ¿Por qué? La otra. ¿La legalización disminuirá los índices de abortos clandestinos en Colombia? ¿Sí y no? ¿Y por qué? ¿Sabes que tienes el derecho a recibir un plan de planificación familiar en los centros de salud pública? La otra es, ¿qué consejo le darías a una mujer que está a punto de interrumpir su embarazo? Entonces, la primera entrevista fue a una que se llama Claudia. Entonces, lo que ella nos contestó fue que la primera pregunta es ¿cuál es tu posición acerca del aborto? Entonces ella nos contestó, el feminismo no es pedir legalizar un aborto cuando es consciente de los actos generados de los cuales se tienen consecuencias, en este caso explícitamente un embarazo. Por lo tanto, mi posición es que no debe ser legal. ¿Estás a favor o en contra? En contra, porque esto solo debe ser legal en casos de violaciones, malformación del feto o salud de la madre. La segunda pregunta fue, ¿consideras que la religión influye a la hora de tomar la decisión? Entonces ella nos contestó, depende, sí, porque la persona es religiosa, sí, porque ve a Dios como un castigador, pero si es una persona feminista, ella piensa en su vida. ¿Tu decisión se verá afectada por la religión? No. La tercera pregunta es, ¿la legalización disminuirá los índices de aborto clandestinos en Colombia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ella nos contestó sí, porque lo harían abiertamente. La cuarta pregunta es, ¿sabes que tienes el derecho a recibir un plan de planificación familiar en los centros de salud pública? Y ella nos contestó, claro que sí, pero los tabús, la ignorancia de la gente pobre, los mitos que se crean en las personas según su etnografía cultural generan embarazos no deseados. Quinto, ¿qué consejo le darías a una mujer que está a punto de interrumpir su embarazo? Ella nos contesta, si es por salud de la madre o por alguna condición de malformación o discapacidad del feto, les aconsejaría de no tener al bebé y de generar un plan de salud con su EPS o médico tratante para mejorar las condiciones en el futuro, pero si está embarazada porque no se cuidó en su relación sexual, porque tuvo relaciones por primera vez sin protección, porque se pasó de copas y no recordó lo que hizo, pero que embarazada, le diría que no es quien para interrumpir la vida de ese ser humano y que se tienen alternativas de dar en adopción a los bebés. Una de las entrevistas fue a la señora Flor María Durán Rodríguez, tiene 61 años, ella es una persona creyente y nos dio esta opinión sobre la legalización del aborto. Dice que no está de acuerdo porque la vida es un derecho, pues ese bebé es una vida y que esto se debe respetar.
Dice que la religión no influiría en la decisión de alguien más y en la de ella tampoco. Y que si los legalizan, habrían muchos más abortos de los que ya hay. También nos dice que conoce todos los métodos de planificación y que también sabe que es un derecho. Y el consejo que ella le daría a otra mujer es que no interrumpa su embarazo, porque es una criatura y esa criatura merece vivir y que Dios nos regaló esto tan hermoso como es la vida. Según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2019, para el 2008 se calculó que anualmente se realizan 22 millones de abortos peligrosos en el mundo, de los cuales resultan 47.000 muertes y más de 5 millones resultan en complicaciones como hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas o en otros órganos y demás. El Ministerio de Salud estima que en Colombia se practican aproximadamente 400.000 abortos, de los cuales solo entre el 8 y el 10% se realizan en instituciones seguras. De esta manera, los casos de muertes por abortos clandestinos se remontan a 70 casos al año. Sin embargo, colectivos feministas aseguran que son cifras muy difíciles de estimar, justamente por la clandestinidad del procedimiento. Este miércoles 16 de septiembre, el movimiento Causa Justa, el cual reúne a 91 organizaciones y 134 activistas, presentaron una demanda ante la Corte Constitucional en la que se solicita eliminar el delito del aborto. Su razón principal es que el estado actual del aborto en Colombia es injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y el personal de salud. Si bien desde el 2006 la Corte despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, y existen 3 causales pues, que son ampliamente conocidas o que se conocen bastante, aún hay mujeres que siguen siendo investigadas por practicarse un aborto. La mayoría de estas mujeres que son investigadas son mujeres que viven en la ruralidad. El 97% de estas mujeres investigadas por el delito de aborto vive en zonas rurales. Y además porque esta doble como dimensión de, por un lado, ser un derecho que ha garantizado la Corte Constitucional durante 14 años y que por otro lado esté tipificada en el código, hace que se dé casi una interpretación sobre si es o no es un delito o si un caso particular puede ser un aborto legal. Entonces, lo que se pide es que no exista el delito para los casos en la que quien decide es la mujer y decida voluntariamente terminar el embarazo. Las consecuencias biológicas del aborto es que se encuentran hemorragias anormales, también hay infecciones locales y en algunos casos septicemia. Asimismo se encuentran descritas pérdida del sexo sexual, dolor relacionado con el coito y alteraciones de la fertilidad. Básicamente esas son las consecuencias biológicas en el aborto. Las consecuencias sociales. La mujer que comete el aborto se enfrenta a muchas presiones sociales donde afectan la integridad de ella. Una de ellas es el impacto de la vida que tiene. Otro, las dificultades de comunicación, los problemas de adaptación, incluso el bullying. Hay muchas personas que tienen muchas opiniones sobre el tema y esto llega a influir en las mujeres. Una actitud negativa o no tener el apoyo de la familia en este tema tan difícil es muy importante. También no tener la comunicación del tema de la sexualidad influye al no saber cómo actuar ni cómo estar frente a una situación como esta. Estas opiniones, estas presiones sociales y estos aspectos afectan tanto a la mujer que pueda llegar a cometer cosas como depresión, suicidio o otras circunstancias de no tener relación con las demás personas, por miedo a que se juzgue o a que la señalen como una persona mala y no se respete su derecho al abortar. Las consecuencias psicológicas que traería un aborto espontáneo sería ansiedad, depresión, estrés postraumático. Y aún así, si la mujer decidió interrumpir su embarazo, también puede traer consecuencias como lo es el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad.